Jefe, no puede subir a ese coche. La voz de Ricardo cortó el aire frío del aparcamiento subterráneo como una cuchilla. El doctor Michael Harrison, director ejecutivo de Harrison Global Industries y uno de los empresarios más influyentes del país, se detuvo con la mano en la manija de la puerta de su Mercedes blindado, mirando a su nuevo chofer con esa mezcla de sorpresa e irritación que los hombres poderosos reservan para quienes se atreven a contradecirlos. Los dos guardias de seguridad de la empresa, Davis y Thompson, intercambiaron miradas de inmediato con expresiones que iban del desprecio al regocijo. «Disculpe». La voz del doctor Harrison destilaba autoridad. «Lleva trabajando aquí exactamente 3 semanas. Ricardo. ¿Quiere explicarme por qué me da órdenes?» Ricardo Silva tenía 34 años y nunca imaginó estar en esta posición. 8 meses atrás, había salido de la penitenciaría estatal tras cumplir 6 años por un delito que no cometió, un cargo de tráfico de drogas inventado por policías corruptos que necesitaban un chivo expiatorio. Conseguir ese trabajo de chofer a través del programa de reinserción social había sido un milagro. Perderlo significaría volver al infierno de las calles, donde los exconvictos eran tratados como basura desechable por la sociedad. Pero ahora mismo, mirando el coche y luego a los dos guardias de seguridad que lo observaban con sonrisas maliciosas, Ricardo sabía que tenía una elección imposible, su trabajo o la vida de su jefe. «Señor, confíe en mí. Por favor». La voz de Ricardo era firme, pero sus ojos transmitían una urgencia que hizo dudar al doctor Harrison. Davis dio un paso adelante, llevando la mano instintivamente a su pistolera. «Doctor Harrison, este tipo está loco. Acaba de salir de la cárcel y ya está teniendo episodios. Probablemente síndrome de abstinencia». La mención de la cárcel hizo que Ricardo apretara los puños, pero mantuvo la mirada fija en su jefe. En esos tensos segundos, su mente retrocedió 15 minutos antes, cuando había llegado temprano a recoger al doctor Harrison de una reunión importante. Davis y Thompson hablaban cerca del coche, sin percatarse de su presencia en las sombras del garaje. «El paquete está listo, amigo. Cuando llegue el traje, solo tienes que activarlo», había dicho Thompson, usando la jerga característica que Ricardo conocía de sobra, el lenguaje codificado que los presos usaban para hablar de crímenes sin que los guardias los entendieran. Paquete significaba bomba o artefacto explosivo. Disparador significaba detonar. «El equipo recogerá el cuerpo después». El jefe dijo que limpiaran todo el trabajo, había respondido Davis, y Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Equipo significaba cómplices. Jefe no era el doctor Harrison, sino quienquiera que hubiera contratado a los guardias para el asesinato. Ricardo se quedó paralizado en ese momento, con el corazón acelerado. Estos dos no eran solo guardias de seguridad corruptos, sino criminales infiltrados, y el doctor Harrison estaba a minutos de ser asesinado por su propio equipo de seguridad. Ahora, de vuelta al presente, Thompson rió con sarcasmo. «Doctor Harrison, está perdiendo el tiempo escuchando a un estafador. La reunión con los inversores japoneses empieza en 20 minutos. Vamos a llegar tarde». El doctor Harrison observó a Ricardo un buen rato. Había algo en los ojos del joven, no era locura ni paranoia. Era la certeza inquebrantable de quien reconoce el mal al instante, porque había nadado en esas aguas oscuras durante demasiado tiempo. «Explíquese. Ahora». La voz del doctor Harrison era baja, pero tenía la fuerza de quien ha construido un imperio tomando decisiones rápidas y confiando en sus instintos. «Señor, hace 15 minutos, oí a estos dos hablando». Ricardo mantuvo la voz firme, incluso sintiendo la mirada asesina de Davis quemándole la nuca. Usaron un lenguaje carcelario. Específico. De esos que solo conoce alguien que ha pasado años dentro. Davis dio un paso amenazador hacia adelante. «Este hijo de puta miente. Hablaron de que había un paquete listo», continuó Ricardo, ignorando la amenaza. «De que lo activarían al entrar. De que la tripulación lo recogería después». El rostro del doctor Harrison palideció ligeramente. No entendía del todo la jerga, pero el tono de Ricardo y el repentino cambio en el lenguaje corporal de sus dos guardias contaban una historia que incluso un hombre de negocios podría interpretar. Thompson forzó una risa nerviosa. «Doctor Harrison, esto es ridículo. Estábamos hablando de un paquete que, ambos, apártense del coche. Ahora». La voz del doctor Harrison no admitía discusión. Por una fracción de segundo, Ricardo vio cómo la máscara de Davis caía por completo. Sus ojos revelaban algo frío y calculador, la mirada de un depredador cuyo plan acababa de ser descubierto. Su mano empezó a moverse de nuevo hacia su funda, pero Ricardo ya estaba en movimiento. Años de supervivencia en prisión, donde la lentitud de reflejo significaba la muerte,
habían agudizado sus instintos. Ricardo se abalanzó sobre el doctor Harrison, empujándolo con tanta fuerza que lo hizo tropezar y caer del coche. ¡Corre!, gritó Ricardo, pero sus palabras fueron engullidas por una explosión ensordecedora. El Mercedes blindado explotó en una bola de fuego que iluminó todo el garaje subterráneo como un sol artificial. La onda expansiva arrojó a Ricardo contra la pared de hormigón y, por un instante, todo se volvió negro. Cuando dejó de zumbarle en los oídos y recuperó la vista, Ricardo vio a Davis y Thompson corriendo hacia la salida de emergencia. El doctor Harrison yacía a pocos metros, aturdido pero vivo. Un humo negro y tóxico empezó a llenar el garaje. Ricardo obligó a su cuerpo maltrecho a ponerse de pie. Su camisa de conductor estaba rasgada y sentía sangre caliente manar de un corte en la frente. Pero estaba vivo. Y lo más importante, había salvado la vida de un hombre que, contra todo pronóstico, le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más se la había dado. Mientras ayudaba al doctor Harrison a levantarse y lo alejaba de los restos en llamas, Ricardo no tenía ni idea de que esos 15 segundos de decisión acababan de cambiar su vida de maneras que jamás imaginó. Allí, entre los escombros humeantes y el acre olor a metal quemado, comenzó una historia que expondría una conspiración mucho más grande que un simple intento de asesinato. Porque la verdadera pregunta no era quién había intentado matar al doctor Michael Harrison, sino por qué un exconvicto, con todas las razones para dejar que el rico muriera y desapareciera en la noche, lo había arriesgado todo para salvarlo. Y más importante aún, ¿qué sabía este exconvicto sobre el submundo criminal que ni siquiera el hombre más poderoso de la ciudad podía ver? Mientras las sirenas empezaban a resonar a lo lejos, Ricardo miró al doctor Harrison y notó algo en los ojos del empresario que no había visto en mucho tiempo: respeto genuino de alguien cuya visión del mundo acababa de quedar completamente destrozada. Si disfrutas de esta historia de justicia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal. La policía llegó en minutos, pero sus preguntas no fueron las que Ricardo esperaba. El detective Carson, un hombre de sienes grises y ojos que habían visto demasiadas mentiras, estaba sentado frente a él en la estéril sala de interrogatorios, observándolo como un espécimen bajo un cristal. «Bueno, déjame aclarar esto», dijo Carson, golpeando su bolígrafo contra la mesa de metal. «Llevas 8 meses fuera de la cárcel, y ahora el coche de tu jefe explota misteriosamente después de advertirle convenientemente que no se subiera». Ricardo sintió un peso familiar en el pecho, la sofocante sensación de ser culpable hasta que se demuestre su inocencia, simplemente porque una vez se puso un mono naranja. «Le salvé la vida. ¿O tú mismo pusiste la bomba y te acobardaste?». Carson se recostó, cruzándose de brazos. «Quizás pensaste que te harías el héroe y recibirías una buena recompensa. Ya lo hemos visto antes con ustedes». «Ustedes». 2 palabras que cargaban con el peso de cada portazo en la cara de Ricardo, cada solicitud de empleo rechazada, cada persona que cruzaba la calle al verlo venir. 6 años de ser deshumanizado en prisión, y la sociedad estaba decidida a prolongar la condena indefinidamente. «Detective, ya basta». La voz del doctor Harrison resonó en la sala como el mazo de un juez. Estaba de pie en la puerta, con su abogada a su lado, una mujer de mirada penetrante llamada Patricia Chen que parecía haberse comido departamentos de policía hostiles en el desayuno. «Mi empleado me salvó la vida. Las imágenes de seguridad confirmarán su historia». Carson apretó la mandíbula. «Señor Harrison, con el debido respeto, este hombre es un convicto». «Este hombre», interrumpió el doctor Harrison con voz peligrosamente baja, «evitó mi asesinato mientras 2 empleados en quienes confiaba planeaban matarme. A menos que tenga pruebas que sugieran lo contrario, esta entrevista ha terminado». Ricardo observó este intercambio en un silencio atónito. En 6 años tras las rejas y 8 meses en libertad, nadie lo había defendido así. Se le hizo un nudo en la garganta con una emoción que no podía identificar. Las imágenes de seguridad contaban la historia que Carson no quería oír. Davis y Thompson, captados por la cámara huyendo del lugar segundos antes de la explosión. El empujón desesperado de Ricardo que salvó la vida del doctor Harrison. Para cuando salieron de la comisaría 3 horas después, se habían emitido órdenes de arresto contra los 2 guardias. Pero mientras caminaban hacia el coche temporal del doctor Harrison, alquilado, ya que su Mercedes ahora era de metal retorcido, el instinto de Ricardo le gritaba peligro. Años de supervivencia en un lugar donde la complacencia significaba la muerte le habían enseñado a confiar en esa voz interior. «Tenemos que hablar», dijo el doctor Harrison una vez que se marcharon. «Sobre cómo supiste lo que Davis y Thompson planeaban». Ricardo había estado temiendo esta conversación. Miraba por la ventana las luces de la ciudad que se difuminaban, recordando la noche que le había robado 6 años de vida,
tenía 28 años y trabajaba en 2 empleos para mantener a su hermana menor en la escuela de enfermería después de la muerte de sus padres. Caminando a casa por el barrio equivocado en el momento equivocado. 3 policías, una bolsa de drogas plantada y un defensor público que apenas revisó su caso. El juez solo miró el código postal y el color de piel de Ricardo y decidió que la culpa era obvia. La prisión había sido la sala de espera del infierno. La primera semana, un recluso mayor llamado Marcus lo había llamado aparte. Chico, tienes 2 opciones aquí. Aprender el lenguaje y las reglas, o convertirte en una presa. Marcus le había enseñado todo, los códigos, las jerarquías, las leyes no escritas que te mantenían con vida. Cómo interpretar las intenciones de las personas a partir de su postura, sus palabras, su silencio. Como ciertas frases significaban delitos específicos. Como una conversación sobre paquetes y detonantes no se trataba de entregas, sino de muerte. Pasé 6 años en la penitenciaría estatal de Riverside, dijo Ricardo finalmente, en voz baja. Por un delito que no cometí. Pruebas plantadas, policías corruptos que necesitaban cerrar un caso. Dentro, aprendes el lenguaje rápido o no sobrevives. Davis y Thompson usaban el código penitenciario, terminología específica que solo se aprende estando dentro o trabajando con gente que está dentro. El doctor Harrison guardó silencio un largo rato. 6 años por algo que no hiciste. Al sistema no le importa la verdad cuando eres pobre y pareces alguien a quien ya han declarado culpable. Las manos de Ricardo se apretaron en su regazo. Lo perdí todo. Mi hermana tuvo que dejar la escuela de enfermería. Mi prometida se fue. Mis amigos desaparecieron. Cuando finalmente salí en apelación tras la aparición de nuevas pruebas, no era nadie. Solo otro exconvicto al que nadie contrataría. Excepto yo. Excepto tú. Ricardo se giró para mirar a su jefe. Tu programa de reintegración fue el único lugar que me volvió a llamar. Todos los demás vieron mi historial y tiraron mi solicitud a la basura. La expresión del doctor Harrison era indescifrable. Y hoy, arriesgaste ese trabajo, lo arriesgaste todo, para salvarme la vida. No podía dejar morir a un hombre inocente. La voz de Ricardo se quebró levemente. No cuando tenía el poder de detenerlo. 6 años me enseñaron lo que se siente la impotencia. Nunca volveré a elegir eso. El coche se detuvo en un semáforo en rojo, y en ese instante de inmovilidad, el teléfono del doctor Harrison vibró. Miró la pantalla, y Ricardo vio que su rostro palidecía. ¿Qué pasa? El doctor Harrison giró el teléfono para que Ricardo pudiera verlo. Era un mensaje de un número desconocido, pero el mensaje era clarísimo. El traje sobrevivió. El conductor habla, tu hermana no. Toma la decisión inteligente. A Ricardo se le heló la sangre. Están amenazando a mi hermana, punto. Nos están amenazando a los dos. La voz del doctor Harrison sonó tensa. Lo que significa que no se trataba solo de matarme. Quieren algo y están dispuestos a asesinar a cualquiera que se interponga en su camino. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez con una foto. La hija adolescente del doctor Harrison, Emily, salía de su escuela privada, completamente ajena al hombre que la observaba desde el otro lado de la calle. Ricardo vio un cambio en los ojos del doctor Harrison, la transformación de un hombre de negocio civilizado a algo primitivo y peligroso. Era la misma mirada que había visto en los ojos de los padres en prisión, hombres que matarían sin dudarlo para proteger a sus hijos. Tenemos que ir a la policía, dijo Ricardo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía lo huecas que sonaban. ¿La policía? La risa del doctor Harrison fue amarga. Ricardo, Davis y Thompson fueron contratados a través de la empresa de seguridad de élite de la ciudad. Tenían autorizaciones, verificación de antecedentes, referencias. Alguien con mucho poder los puso en posición de matarme. Ir a la policía podría ser como firmar la sentencia de muerte de nuestras familias. El semáforo se puso en verde, pero ninguno de los dos se dio cuenta durante varios segundos. Cuando el doctor Harrison finalmente pisó el acelerador, le temblaban ligeramente las manos sobre el volante. Hay algo más, dijo en voz baja. Algo que aún no le he dicho a la policía. Ricardo esperó, presintiendo que esta revelación lo cambiaría todo. Hace 2 semanas, despedí a 3 ejecutivos por malversación de fondos. Estaban robando millones, canalizándolos a cuentas en el extranjero. Pensé que todo había terminado cuando se fueron, pero ahora. El doctor Harrison apretó la mandíbula. ¿Y si esto no fue casualidad? ¿Y si Davis y Thompson fueron contratados por alguien de mi propia empresa?
Las implicaciones golpearon a Ricardo como un puñetazo. No se trataba de un simple intento de asesinato, sino del primer paso de algo mucho mayor. Y ahora, al salvarle la vida al Dr. Harrison, se había puesto en la diana. Tanto a él como a su hermana su teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Número desconocido. La mano de Ricardo temblaba al responder. Ricardo Silva. La voz estaba distorsionada electrónicamente, pero la amenaza era clarísima. Hoy cometiste un error. Quienes cometen errores a nuestro alrededor no tienen segundas oportunidades. Tu hermana Angela trabaja en el turno de noche del Hospital Mercy, ¿verdad? Camina sola hacia su coche por ese aparcamiento oscuro. La visión de Ricardo se volvió roja y borrosa. La tocas, y yo, ¿qué harás? No eres nadie. Un exconvicto que tuvo suerte hoy. Sigue así. Mantén la boca cerrada, convence a tu jefe de que haga lo mismo, y tal vez, tu hermana celebre su próximo cumpleaños. La línea se cortó, el Dr. Harrison lo miró, leyendo la rabia y el terror que se enfrentaban en el rostro de Ricardo. También te llamaron. Ricardo asintió, incapaz de hablar por la furia que lo ahogaba. Su hermana, la dulce Angela que lloró cuando lo sentenciaron, que lo visitó cada mes durante 6 años, que nunca dejó de creer en su inocencia, ahora estaba en peligro porque le había hecho lo correcto, pero bajo el miedo, algo más crecía. Algo frío y calculador que la prisión había plantado en él como una semilla, regado por 6 años de injusticia. Había pasado esos años aprendiendo no solo el lenguaje de los criminales, sino también cómo pensaban, cómo actuaban, cómo se les podía vencer. Cometieron un error, dijo Ricardo en voz baja, con una voz tan grave que hizo que el Dr. Harrison lo mirara fijamente. Creen que solo soy un exconvicto al que pueden intimidar. No saben lo que 6 años de cárcel me enseñaron. ¿Qué te enseñó? Ricardo se giró para mirar a su jefe a los ojos, y el Dr. Harrison vio algo en ellos que le hizo comprender que su chofer era mucho más de lo que aparentaba, no solo una víctima de las circunstancias, sino un superviviente que había aprendido a navegar por los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Que a veces, la única manera de vencer a los monstruos es saber cómo cazan. El Dr. Harrison los llevó a un lugar que Ricardo no esperaba, un modesto edificio de apartamentos en el distrito industrial, lejos de las torres de cristal y las urbanizaciones cerradas donde hombres como Harrison solían pasar el tiempo. Tomaron un ascensor hasta el 3er piso, donde el Dr. Harrison llamó a una puerta marcada con el 3F. La mujer que abrió no se parecía en nada a lo que Ricardo imaginaba. La doctora. Sarah Chen rondaba los 40 y tantos años, vestía vaqueros y una sudadera universitaria descolorida, con el pelo recogido en una coleta despeinada. Pero sus ojos reflejaban la aguda inteligencia de alguien que no se perdía nada. Michael, te ves fatal, dijo, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Y supongo que esto no es una visita social. Sara, este es Ricardo Silva. Ricardo, te presento a la doctora. Sarah Chen, ex especialista en ciberdelitos del FBI, actual espina clavada en todas las corporaciones corruptas de esta ciudad. Sarah observó a Ricardo con una intensidad que le hizo sentir como si estuviera leyendo todo su historial criminal solo por su postura. El chofer que te salvó la vida. Vi las noticias. Se giró hacia el Dr. Harrison. ¿Crees que esto está relacionado con el caso de malversación de fondos? Lo sé. El Dr. Harrison sacó su teléfono y le mostró los mensajes amenazantes. Atacaron a nuestras familias en cuestión de horas. Esto es demasiado coordinado, demasiado rápido. Alguien lleva meses planeándolo. La expresión de Sarah se ensombreció al leer los mensajes. Siéntense. Los dos. Tenemos que hablar de a qué se enfrentan realmente. Durante la siguiente hora, Sarah presentó una imagen que le heló la sangre a Ricardo. Los 3 ejecutivos que el Dr. Harrison había despedido, Robert Crane, Jennifer Waltz y David Park, no eran solo malversadores. Se habían estado posicionando sistemáticamente para tomar el control de Harrison Global Industries, creando rastros de papel que harían parecer al Dr. Harrison culpable de los mismos delitos que ellos cometían. La bomba era el plan A, explicó Sarah, abriendo documentos en su portátil. Matarte, culpar a rivales comerciales o a violencia aleatoria, y en el caos de tu muerte, estos 3 toman el control de la empresa. Tu hija hereda, pero tiene 17 años, demasiado joven para dirigir un imperio multimillonario. ¿A quién crees que nombraría la junta como director interino? Crane, Waltz y Park, dijo el Dr. Harrison con voz ronca. Han estado preparando esto desde dentro. Durante al menos 2 años. Sarah sacó más archivos. Mira esto, empresas fantasma,
cuentas en el extranjero, contratos falsificados. Han estado desangrando tu empresa mientras te preparaban para asumir la culpa. En cuanto los despediste, activaron su plan B. Si no pueden apoderarse de la empresa legalmente, te destruirán y se la quedarán después. Ricardo sintió que las piezas encajaban con una claridad escalofriante. Davis y Thompson no eran solo asesinos a sueldo. Los infiltraron hace meses, ¿verdad? Esperando la orden. Sara asintió con un atisbo de respeto en la mirada. ¿Entiendes rápido? Sí, llevan 4 meses en el puesto. Tiempo suficiente para aprender rutinas, ganarse la confianza, encontrar vulnerabilidades. La bomba del coche era sofisticada, de grado militar. Esta gente tiene muchos recursos. Recursos financiados con dinero robado de mi propia empresa. El doctor Harrison apretó los puños. ¿Cuánto se llevaron? Conservadoramente, 43 millones en 2 años. Sara sacó una hoja de cálculo que dejó a Ricardo mareado con números. Pero aquí está la parte bonita. El rastro que dejaron hace que parezca que autorizaste cada transacción. Si te destruyen y esto llega a los tribunales, tus propios registros financieros te condenarán. El apartamento quedó en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras de Sara. Ricardo observó al doctor Harrison procesar esta traición. Gente en la que había confiado, a la que había ascendido, a la que había tratado como familia, lo había estado destruyendo sistemáticamente mientras le sonreía. Tiene que haber una manera de probar lo que hicieron, dijo Ricardo en voz baja. Algún error cometieron. Sara lo miró con algo parecido a una sonrisa. Ahora sí que piensas como un cazador. Sí, cometieron errores. Los delincuentes siempre los cometen, por muy inteligentes que se crean. Pero aquí está el problema. Reunir pruebas sin que lo sepan llevará tiempo. Y tiempo es algo que no tienes. El teléfono del doctor Harrison vibró. Otro mensaje, esta vez con un video adjunto. Presionó play, y Ricardo observó horrorizado cómo la grabación mostraba a su hermana Angela saliendo del hospital, caminando hacia su coche, completamente ajena a la cámara que seguía cada uno de sus movimientos. El mensaje era simple. Tic, tac, la visión de Ricardo se enrojeció. Necesito llegar a ella. Ahora punto. Espera. La voz de Sara interrumpió su pánico. Eso es lo que quieren. Si te apresuras a protegerla, te expones, los matan a ambos. O peor aún, te atrapan, te usan como palanca contra Michael. Piensa, Ricardo. Sobreviviste 6 años en prisión, sabes que no debes seguirle el juego al enemigo, ella tenía razón, y él lo odiaba. Todos sus instintos le gritaban que corriera hacia Angela, que protegiera a la única familia que le quedaba. Pero Sara tenía razón, precipitarse en una trampa obvia solo los mataría a ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz tembló con furia contenida. Sara intercambió una mirada con el doctor Harrison, y algo pasó entre ellos. La comunicación tácita de personas que habían trabajado juntas antes. Michael, ¿estás seguro de esto? ¿Después de lo que pasó hoy? Totalmente. Sara se volvió hacia Ricardo. ¿Cuánto recuerdas de la jerarquía carcelaria? La estructura real, no lo que ven los guardias. La pregunta lo pilló desprevenido. Todo. No se olvida. ¿Por qué? Porque Robert Crane tiene un secreto que lo arruinaría si se supiera. Sara sacó un nuevo expediente, este marcado con sellos rojos de confidencialidad. Antes de convertirse en un ejecutivo respetado, estuvo en la misma prisión en la que tú estabas, Riverside State. Otro nombre, otra identidad, un expediente borrado que le costó una fortuna enterrar. Lleva 15 años viviendo una mentira. Ricardo sintió una descarga eléctrica en las venas. ¿Cuándo estuvo allí? Del 2008 al 2012. Agresión con agravantes, crimen organizado. Salió antes de tiempo por un tecnicismo. La mente de Ricardo repasó sus recuerdos. Había llegado a Riverside en 2017, pero la prisión tenía su propia historia oral. Historias transmitidas de generación en generación, nombres recordados, deudas que nunca vencían. Y una historia en particular salió a la luz, la de un hombre llamado Bobby Cross que traicionó a su banda para llegar a un acuerdo con el fiscal del distrito. Bobby Cross, dijo Ricardo lentamente, viendo cómo los ojos de Sara se abrían de par en par. Ese era el antiguo nombre de Crane, ¿verdad? ¿Cómo? Porque Bobby Cross es una leyenda en Riverside. Y no de las buenas. Delató a 12 miembros del cártel Santos para salvar el pellejo.
Esos hombres recibieron cadena perpetua por su testimonio. Ricardo se inclinó hacia adelante. El cártel Santos no olvida. Nunca. Si supieran que Bobby Cross está vivo y bien, haciéndose llamar Robert Crane, viviendo en una mansión, la expresión del Dr. Harrison pasó del dolor a una expresión calculadora. Lo matarían. Despacio. La voz de Ricardo era fría. La justicia carcelaria es brutal, pero la justicia de los cárteles es un arte. Si se corre la voz de donde está Bobby Cross, Crane no sobrevivirá esta semana. Sara ya estaba escribiendo. Esto podría funcionar. Filtramos su verdadera identidad a las personas adecuadas, dejamos que el cártel se encargue de él. Pero debemos tener cuidado, el cártel no distinguirá entre Crane y nadie cercano a él. Michael, si hacemos esto, tu empresa se convierte en una zona de guerra. Mi empresa ya es una zona de guerra. La voz del Dr. Harrison era de acero. Esta gente intentó matarme, amenazó a mi hija y está buscando a la hermana de Ricardo. Ya no quiero defenderme. Ricardo sintió una sensación extraña, algo que no había experimentado en años. Esperanza mezclada con determinación, la sensación de finalmente tener poder en lugar de impotencia. Pero bajo ella acechaba una pregunta que no lo abandonaba. ¿Por qué me ayuda?, le preguntó de repente al Dr. Harrison. Podrías haberme despedido, distanciarte, proteger a tu familia tú solo. ¿Por qué involucrarme más en esto? El Dr. Harrison lo miró a los ojos, y por primera vez, Ricardo vio más allá de la fachada de multimillonario al hombre que había debajo, alguien que entendía lo que significaba ser traicionado por personas en las que confiabas. Porque tenías todas las razones para dejarme morir hoy y salvarte. Eras un exconvicto conduciendo el coche de un hombre rico, nadie lo habría cuestionado si simplemente te hubieras ido. Pero no lo hiciste. Lo arriesgaste todo por un desconocido que solo te había dado un trabajo. La voz del Dr. Harrison se apagó. Ese tipo de integridad es más rara que cualquier fortuna que haya amasado. No voy a dejar que te destruyan por tenerla. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de una comprensión tácita. Ricardo sintió un nudo en la garganta con una emoción que no podía identificar. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. El reconocimiento de alguien que importaba, la validación de que era más que su pasado. Sara se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Conmovedor. Pero tenemos un problema. Incluso si derribamos a Crane, Walsh y Park siguen ahí fuera. ¿Y con quién estén trabajando? Porque, seamos realistas, 3 ejecutivos no planearon un asesinato de nivel militar solos, aún es desconocido. Entonces averiguamos quién. El Dr. Harrison sacó su teléfono. Patricia ya está investigando sus comunicaciones. Si hay un titiritero moviendo los hilos, nosotros, su teléfono sonó, interrumpiéndolo. El identificador de llamadas mostraba a Patricia Chen. Michael, tenemos un problema. La voz de Patricia sonaba tensa y urgente. Acabo de recibir noticias de mi contacto en la fiscalía. Planean arrestar a Ricardo mañana por la mañana. A Ricardo se le heló la sangre. ¿Por qué? Conspiración para cometer asesinato. Afirman que tú, Davis y Thompson trabajaron juntos, que te acobardaste y le advertiste a Michael para que pareciera un héroe. El detective Carson está insistiendo. Está construyendo un caso de que tú eres el cerebro. La sala daba vueltas. Ricardo había pasado 6 años en prisión por un delito que no cometió, y ahora intentaban enviarlo de vuelta por salvar la vida de un hombre. Sara ya estaba abriendo su computadora. Podemos luchar contra esto. Las grabaciones de seguridad muestran a un exconvicto que escuchó una conversación y salvó a su rico jefe. La voz de Patricia era sombría. Carson lo está presentando como una trampa desde el principio. Con tus antecedentes, Ricardo, el jurado querrá creerte culpable. Es más fácil que admitir que el sistema te falló 2 veces. El rostro del Dr. Harrison palideció. Testificaré. Les contaré exactamente lo que pasó. Y el equipo de Crane te considerará un testigo poco fiable, emocionalmente comprometido. Ya han empezado a filtrar historias a los medios, sobre tu historial de ser demasiado confiado, sobre cómo tu empresa ha estado perdiendo dinero por falta de criterio. Están destruyendo tu credibilidad antes de que siquiera puedas hablar. Ricardo sintió que las paredes se cerraban. En menos de 24 horas, había pasado de ser un exconvicto invisible a estar en el centro de una conspiración que podría enviarlo de vuelta a prisión de por vida. La ironía era asfixiante. Había salvado una vida y podría pasar el resto de la suya tras las rejas por ello. Pero entonces algo cambió en su mente.
6 años en Riverside le habían enseñado que el sistema estaba amañado en contra de gente como él. Que seguir las reglas cuando tus enemigos controlaban el juego era un suicidio. Que a veces, la única forma de sobrevivir era convertirse en lo que temían que ya fueras. No, dijo en voz baja, con una seguridad que hizo que tanto el Dr. Harrison como Sarah lo miraran fijamente. No voy a huir. No me voy a esconder. Y estoy completamente seguro de que no volveré a la cárcel por salvarle la vida a alguien. Ricardo, empezó el Dr. Harrison. Creen que solo soy un exconvicto. Alguien a quien pueden incriminar, intimidar, destruir. No tienen ni idea de para qué me prepararon 6 años en prisión. Ricardo se puso de pie, pensando en las posibilidades. ¿Quieren jugar sucio? Bien. Pero están a punto de descubrir que el hombre que sobrevive 6 años en la Universidad Estatal de Riverside no es alguien a quien se subestime 2 veces. Sarah lo observó con algo parecido a la admiración. Tienes un plan. El principio de uno. Ricardo se volvió hacia el Dr. Harrison. Dijiste que confiabas en mí. ¿Aún lo haces? El Dr. Harrison no dudó. Con mi vida. Literalmente. Entonces esto es lo que vamos a hacer. El plan de Ricardo era elegantemente simple, lo que lo hizo devastadoramente efectivo. En 18 horas, sucedieron 3 cosas simultáneamente que redujeron el mundo de Robert Crane a cenizas. Primero, un paquete anónimo llegó al principal centro de distribución del Cártel de Santos, un almacén anónimo que las fuerzas del orden llevaban años vigilando sin pruebas suficientes para allanarlo. Dentro del paquete había un archivo que contenía la verdadera identidad de Robert Crane, Bobby Cross, con su dirección actual, rutina diaria y fotos detalladas. También incluía copias de su testimonio original, que había condenado a 12 miembros del cártel a cadena perpetua. La respuesta del cártel fue inmediata y brutal. En 3 horas, la mansión de Crane estaba bajo vigilancia por hombres que no se molestaban en ocultar su presencia. Querían que lo supiera. Querían que sintiera el terror que crecía. Segundo, Sarah Chen ejecutó lo que ella llamó un apocalipsis digital. Cada transacción financiera que Crane, Walsh y Park habían realizado durante 2 años, cada transferencia fraudulenta, cada documento falsificado, cada dólar robado, se subió simultáneamente a la base de datos de delitos financieros del FBI, al portal de investigación de la SEC, y se filtró a 3 importantes medios de comunicación. Pero la obra maestra fueron las grabaciones. Ricardo había recordado algo crucial de sus días en prisión. Los delincuentes que creían estar a salvo se volvían descuidados. Sarah había pirateado las comunicaciones internas de la empresa de seguridad y descubrió que Davis y Thompson lo habían estado documentando todo, manteniendo un seguro por si sus empleadores intentaban eliminarlos. Grabaciones de reuniones donde Crane, Walsh y Park discutieron el plan de asesinato con todo lujo de detalles. Mensajes de texto que coordinaron la bomba. Transferencias financieras que financiaron el atentado. La evidencia era irrefutable, con fecha y hora, y absolutamente condenatoria. En tercer lugar, y quizás lo más satisfactorio, fue la conferencia de prensa. El Dr. Harrison se presentó ante una sala llena de periodistas, con Ricardo a su lado, y dijo la verdad. No la versión corporativa desinfectada, sino la cruda y cruda realidad de lo sucedido. Mostró los mensajes amenazantes. Reprodujo fragmentos de las grabaciones. Exhibió los delitos financieros en gráficos que incluso los profanos podían entender. Mis antiguos ejecutivos intentaron asesinarme ayer, dijo el Dr. Harrison con voz firme y clara. Lo habrían logrado de no ser por este hombre, Ricardo Silva, quien lo arriesgó todo para salvarme la vida a pesar de tener todas las razones para dejarme morir. Es un exconvicto, sí. Encarcelado injustamente durante 6 años por un delito que no cometió. Y ayer demostró que la integridad no tiene nada que ver con dónde has estado, sino con quién eliges ser. La sala estalló en preguntas, pero el Dr. Harrison levantó la mano. Antes de que alguien pregunte, sí, la fiscalía planeaba arrestar al señor Silva por falsos cargos de conspiración. El detective James Carson, en concreto, ha estado construyendo un caso diseñado para enviar a un hombre inocente de vuelta a prisión en lugar de admitir que su investigación inicial fue defectuosa. Eso se acaba ahora. Mi equipo legal ha proporcionado todo a los fiscales federales. Solo van a prisión quienes realmente cometieron delitos. Ricardo observaba a los periodistas escribir frenéticamente, con las cámaras encendidas, y sintió un cambio en su interior. Durante 6 años, había sido invisible, un número con un mono naranja, una estadística en un sistema fallido. Ahora, su rostro aparecía en las noticias nacionales como un héroe. La ironía era casi inasumible, pero el verdadero caos ocurría entre bastidores. El teléfono de Robert Crane no paraba de sonar desde que el cártel recibió el paquete.
Su sistema de seguridad mostraba a hombres con tatuajes del cártel rondando su propiedad. Su abogada había llamado para decirle que lo dejaba como cliente. Su esposa había visto las noticias y estaba preparando las maletas para irse. Y ahora, viendo la conferencia de prensa en su teléfono, se dio cuenta de que su vida cuidadosamente construida se desintegraba en tiempo real. Intentó llamar a Walsh y a Park, pero ambos fueron directos al buzón de voz. Cobardes, abandonándolo en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Le temblaban las manos mientras se servía su cuarto whisky de la mañana, viendo cómo su mundo se quemaba en directo. El golpe en su puerta lo sobresaltó. Por la ventana, vio al detective Carson allí de pie, pero no solo. Detrás de él había agentes federales con cazadoras del FBI. El rostro de Carson era una máscara de rabia apenas contenida. Crane abrió la puerta, intentando mantener algo de dignidad. Detective, Robert Crane, está arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, malversación de fondos y unos 40 cargos más que lo condenarán a prisión para siempre. La voz de Carson era gélida. Tiene derecho a guardar silencio, y le sugiero encarecidamente que lo use. Mientras le esposaban, Crane vio algo en los ojos de Carson que le heló la sangre. El detective no solo estaba furioso por los crímenes, sino que estaba furioso por ser utilizado. Crane y su equipo habían manipulado los prejuicios de Carson como si fueran un violín, contando con su prejuicio contra los exconvictos para incriminar a Ricardo. Ahora Carson se daba cuenta de que había sido un títere, y esa humillación se le notaba en la cara. «Quiero un abogado», logró decir Crane. «Buena suerte encontrando uno que te toque». La sonrisa de Carson era feroz. «No solo enfrentas cargos federales. Dicen que el cártel de Santos puso una recompensa de $5 millones por Bobby Cross. ¿Crees que la cárcel será segura para un soplón que envió a 12 de sus hermanos a la cárcel? Te acabas de convertir en el hombre más buscado del sistema penitenciario estadounidense». A Crane casi le fallaron las rodillas. Iba a volver a prisión, donde su verdadera identidad era de dominio público, donde el cártel tenía un alcance ilimitado. No era una sentencia, era una sentencia de muerte. Jennifer Walsh fue arrestada en el aeropuerto, intentando huir a las Islas Caimán con 3 millones en efectivo. David Park se atrincheró en su apartamento, lo que provocó un enfrentamiento de 6 horas que terminó con el esposado, gritando sobre lo infalible que se suponía que era. Davis y Thompson fueron encontrados a 3 estados de distancia, arrestados en una parada de camiones. Su abogado les ofreció de inmediato un acuerdo con la fiscalía. Testificarían contra todos a cambio de protección de testigos. Los soplones se estaban volviendo unos contra otros. Tal como Ricardo había predicho, al anochecer, el alcance total de la conspiración era noticia nacional. Las acciones de Harrison Global se desplomaron inicialmente, luego subieron cuando los inversores se dieron cuenta de que el cáncer había sido extirpado. La reputación del Dr. Harrison pasó de cuestionada a heroica. Y Ricardo Silva se convirtió en el rostro de la redención, el exconvicto que salvó a un multimillonario y expuso la corrupción a todos los niveles. Pero el momento que destrozó a Ricardo ocurrió en una habitación de hospital. Angela había sido trasladada a custodia protectora después de las amenazas, custodiada por agentes federales que el Dr. Harrison había organizado personalmente. Cuando Ricardo finalmente la vio, estaba sentada en la cama, viendo las noticias con lágrimas en los ojos. «Lo salvaste», susurró, abrazando a Ricardo con fuerza. «Salvaste la vida de ese hombre y luego acabaste con quienes intentaron matarlo. Te robaron 6 años, y aún así elegiste hacer lo correcto». Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho. 6 años de emociones reprimidas, de dureza forzada, de instintos de supervivencia que le exigían nunca mostrar debilidad. Hundió la cara en el hombro de su hermana y lloró como no lo había hecho desde el día de su sentencia. Estaba tan cansado de ser impotente, logró decir entre lágrimas. Tan cansado de que la gente decidiera quién era yo basándose en donde había estado. Simplemente, no podía dejar que otra persona inocente sufriera si tenía el poder de evitarlo. Angela lo abrazó con más fuerza. Ya no eres impotente. Nunca lo fuiste. Simplemente te lo hicieron creer. Esa noche, de vuelta en la residencia temporal del Dr. Harrison, un ático con seguridad militar, Sarah sacó a la luz su último descubrimiento. Su expresión era preocupada cuando el Dr. Harrison y Ricardo se unieron a ella frente a la computadora. «Hay algo que no cuadra», dijo lentamente. «He estado rastreando el dinero de las cuentas en el extranjero de Crane. 43 millones es lo que robaron. Sí. Pero hay otra cuenta que no puedo rastrear, una que recibió pagos regulares de los 3. 50.000 al mes durante 2 años. 1.200.000 en total, pagados a alguien cuya identidad está completamente borrada de todas las bases de datos a las que puedo acceder». El Dr. Harrison se inclinó hacia adelante,
con la expresión agudizada. Un cuarto socio. O la persona que lo orquestó todo. Sara sacó las fechas de pago. Mira esto. Los pagos comenzaron exactamente 2 semanas después de que ascendiste a Crane a director financiero. Quienquiera que sea, ha estado planeando esto desde el momento en que Crane tuvo acceso a las finanzas de tu empresa. Ricardo sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Siguen ahí fuera. Y acaban de ver cómo se derrumbaba toda su operación. La voz del doctor Harrison era sombría, lo que significa que o bien corren despavoridos o bien planean algo desesperado. Su teléfono vibró. Número desconocido. Todos en la sala se tensaron cuando contestó por el altavoz. Felicidades, Michael. La voz estaba distorsionada electrónicamente, pero rebosaba veneno. Ganaste esta ronda. Tu pequeño perro guardián es convicto, olfateó a mis peones y tú le cortaste unas cuantas cabezas a la hidra. Impresionante. ¿Quién es? Alguien a quien deberías haberle prestado más atención hace años. Pero no te preocupes, tendremos tiempo de sobra para ponernos al día. Este juego está lejos de terminar. La línea se cortó. Sara ya estaba rastreando la llamada, pero su expresión decía que no encontraría nada. Quienquiera que fuese tenía recursos que igualaban o superaban a los suyos. El doctor Harrison miró a Ricardo y algo cruzó entre ellos. El reconocimiento de que esta victoria, por muy dulce que fuera, era solo el principio. Habían ganado una batalla, pero se habían expuesto a un enemigo que aún no podían ver. Sin embargo, de alguna manera, Ricardo no sentía miedo. Durante 6 años, había sido víctima de policías corruptos, de un sistema quebrado, de una sociedad que consideraba su pasado como su identidad. Pero allí, tras haber salvado una vida, expuesto a una conspiración y protegido a su hermana, sentía algo que no había experimentado desde antes de la cárcel, un propósito. Que vengan, dijo en voz baja, con una seguridad en su voz que hizo que incluso Sara lo mirara con respeto. Sobreviví 6 años en el infierno. Lo que venga después ya no me asusta. Ya no. 6 meses después, Ricardo se encontraba en una oficina que nunca imaginó que sería suya, director de operaciones de seguridad en Harrison Global Industries. El título aún le parecía surrealista, impreso en tarjetas de visita y una placa sobre un escritorio con vistas a la ciudad. La misma ciudad que lo había devorado y escupido 8 meses atrás, tratándolo como basura humana por tener antecedentes penales que no merecía. Ahora mirando por la ventana como un filósofo. La voz del doctor Harrison transmitía una calidez que se había vuelto familiar con el paso de los meses. Eso es lo que pasa cuando le das a un exconvicto una oficina en la esquina. Ricardo se giró, sin poder reprimir una sonrisa. Todavía me estoy acostumbrando. El año pasado dormía en el sofá de mi hermana, rechazando trabajos de lavaplatos. Ahora dirijo la seguridad de una empresa multimillonaria. La dirijo mejor que nadie que haya contratado. El doctor Harrison le entregó una tableta con el informe trimestral de seguridad. 0 filtraciones, 3 intentos de infiltración detenidos antes de que comenzaran, y has identificado y eliminado 4 amenazas potenciales más que ni siquiera sabíamos que existían. Ves patrones que otros pasan por alto. La cárcel te enseña a leer a la gente. La voz de Ricardo tenía el peso de una sabiduría ganada con esfuerzo. Cuando tu vida depende de saber quién es una amenaza antes de que ataque, desarrollas instintos que la mayoría de la gente nunca necesita. La verdad era más compleja que esa simple explicación. Ricardo había revolucionado la seguridad de Harrison Global aplicando lecciones de los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Entendía cómo pensaban los criminales porque se había visto obligado a vivir entre ellos. Conocía sus códigos, sus tácticas, sus debilidades. Lo que la sociedad había considerado un castigo lo había convertido accidentalmente en algo excepcionalmente valioso. Angela había terminado la escuela de enfermería. El doctor Harrison había pagado discretamente el resto de su matrícula como bonificación. Ahora trabajaba en el mejor hospital de la ciudad, sin miedo a caminar hasta su coche por la noche gracias a la seguridad que Ricardo había organizado personalmente. Su relación había sanado de maneras que ninguno de los dos creía posibles después de la tensión de su encarcelamiento. Hay algo que deberías ver, dijo el doctor Harrison, abriendo un artículo de noticias en la tableta. Ricardo leyó el titular: el exejecutivo Robert Crane fue hallado muerto en prisión. El artículo detallaba cómo Crane había durado solo 3 meses tras las rejas antes de que alguien con conexiones con el cártel lo encontrara. El método había sido brutal, destinado a enviar un mensaje a cualquiera que pensara en traicionar al cártel de Santos. ¡Qué bien!, murmuró el doctor Harrison, pero Ricardo notó algo más en el artículo:
un párrafo más corto sobre la sentencia de Jennifer Walls. 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. David Park había sido condenado a 25 años tras el fracaso de su acuerdo con la fiscalía cuando la fiscalía encontró pruebas de que había mentido sobre su nivel de implicación. El detective Carson había sido reasignado discretamente después de que una investigación interna revelara que su parcialidad casi había enviado a un hombre inocente a prisión. Había evitado cargos penales, pero su carrera estaba prácticamente acabada, su reputación destruida por el mismo prejuicio que había esgrimido como arma. Davis y Thompson estaban en protección de testigos, viviendo bajo nombres falsos con el temor constante de que quienes habían traicionado acabaran encontrándolos. Su libertad era una prisión de otro tipo, siempre mirando por encima del hombro, sin poder confiar en nadie, atrapados en vidas más pequeñas y asfixiantes que cualquier celda. ¿El misterioso cuarto socio?, preguntó Ricardo, sabiendo que el doctor Harrison lo entendería. Sarah sigue buscando. Quienquiera que sea, desapareció por completo después de la rueda de prensa. O están planeando algo a largo plazo o se han ahorrado las pérdidas. La expresión del doctor Harrison se endureció. Pero ahora estamos listos. Esa es la diferencia que hiciste, ya no somos víctimas. Estamos preparados. Un golpe en la puerta los interrumpió. Sarah Chen entró, vestida de negocios. Se había unido oficialmente a Harrison Global como directora de seguridad de la información, aportando su experiencia en el FBI para protegerse contra amenazas digitales. Pensé que querría saberlo, dijo, sin poder ocultar una sonrisa. El programa de reintegración acaba de recibir la mayor donación de su historia. Anónimo, pero lo rastreamos hasta una de tus empresas fantasma, Michael. El doctor Harrison se encogió de hombros, sin molestarse en negarlo. El programa me dio a Ricardo. Pensé que les debía por eso. Es más que eso, continuó Sarah. La publicidad de la historia de Ricardo ha triplicado las solicitudes para el programa. Las empresas compiten por contratar a exconvictos, viéndolos como talentos sin explotar con perspectivas únicas. Has iniciado un movimiento. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Docenas de personas como él, descartadas por la sociedad, consideradas irredimibles por un sistema que nunca les dio oportunidades justas, ahora recibían las oportunidades que les había negado. La injusticia que le había robado 6 años de vida se transformaba en puertas que se abrían para otros. Hay alguien aquí que quiere verte, añadió Sarah, haciéndose a un lado. Entró Marcus, el hombre mayor que le había enseñado a Ricardo a sobrevivir sus primeras semanas en la penitenciaría estatal de Riverside. Se veía diferente vestido de civil, pero sus ojos aún reflejaban esa aguda percepción que le daban décadas de leer amenazas. Marcus. Ricardo cruzó la habitación, estrechando la mano del hombre mayor. ¿Saliste? Hace 3 semanas. Cumplí mi condena. Marcus miró a su alrededor con algo parecido al orgullo. Escuché lo que hiciste, salvaste la vida de un rico, desmantelaste toda una conspiración. Chico, cuando te dije que sobrevivieras, no quise decir que tuvieras que convertirte en una leyenda. Solo hice lo correcto. Eso es lo que lo hace legendario. Marcus sacó una solicitud de empleo. He oído que están contratando consultores de seguridad. Supuse que después de 30 años en prisión, sé un par de cosas sobre detectar amenazas. Ricardo tomó la solicitud, pero ambos sabían que no necesitaba leerla. ¿Cuándo puedes empezar? La sonrisa que cruzó el rostro curtido de Marcus valía más que cualquier salario. Esa noche, Ricardo estaba en el balcón del apartamento de Angela, viendo cómo el atardecer teñía la ciudad de oro y carmesí. Ella se unió a él, le ofreció una cerveza, y por un momento simplemente existieron en un cómodo silencio. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si lo hubieras dejado morir?, preguntó Angela en voz baja. Si te hubieras ido, ¿hubieras mantenido la cabeza baja, te hubieras protegido? Ricardo lo había pensado. En los momentos más oscuros, se había preguntado si salvar al doctor Harrison había valido la pena el blanco que le pintaba en la espalda, el peligro que representaba para Angela, el riesgo de volver a prisión. Todos los días, admitió. Pero entonces recuerdo lo que me enseñaron 6 años en prisión, que la peor jaula no está hecha de barrotes. Está hecha de miedo. Miedo a alzar la voz, a ser notado, a hacer lo correcto cuando te cuesta algo. ¿Y ahora? Ahora soy libre como nunca antes de la cárcel. Sé quién soy. Sé de lo que soy capaz. Y sé que el juicio de la sociedad no me define, sino mis acciones. Se giró para mirar a su hermana. Intentaron quebrarme. Los policías corruptos, el detective prejuicioso, los criminales que te amenazaron.
Todos pensaron que era solo otro exconvicto al que intimidar o ignorar. Pero cometieron un error. ¿Qué error? Asumieron que la prisión me hizo débil. No se dieron cuenta de que me hizo más fuerte de lo que imaginaban. Angela lo abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti. No por tener éxito ni por derrotar a los malos. Estoy orgulloso porque tenías todas las razones para amargarte y enojarte, y en cambio elegiste ser mejor. 2 semanas después, Ricardo dio un discurso en la graduación de un programa de reintegración. 40 hombres y mujeres que habían cumplido condena estaban sentados ante él, con los ojos llenos de esa mezcla de esperanza y miedo que recordaba también, el terror de que la sociedad nunca los aceptara, de que su pasado definiera para siempre su futuro. No te voy a decir que es fácil, empezó Ricardo, y su voz resonó por toda la sala. La gente verá tu historial antes de verte a ti. Cruzarán la calle cuando pases. Rechazarán tus solicitudes sin leerlas. Habrá días en que te preguntes si debiste haberte quedado en prisión, donde al menos sabías qué esperar. Hizo una pausa, dejando que la dura realidad se asentara. Pero esto es lo que aprendí, el mundo ve lo que espera ver. Si actúas como una víctima, te tratarán como tal. Si aceptas su juicio, nunca lo cuestionarán. Pero si les muestras quién eres realmente, si demuestras con tus acciones que eres más que tu peor error, algunos lo verán. Y esas personas, las que están dispuestas a mirar más allá de tu historial y a ver tu carácter, vale la pena encontrarlas. Una joven en la primera fila levantó la mano. ¿Pero qué pasa si nadie nos da esa oportunidad? Entonces la crean ustedes. Ricardo sacó su teléfono y les mostró una foto de la conferencia de prensa del Dr. Harrison. Hace 6 meses, dormía en el sofá de mi hermana, sin conseguir trabajo en ningún sitio. Hoy, dirijo la seguridad de una de las empresas más grandes del país. No porque alguien me tuviera lástima, sino porque demostré que valía. Porque cuando importaba, elegí hacer lo correcto, incluso cuando me costara todo. Los miró a cada uno, deseando que comprendieran. Su historial es parte de su historia, pero no tiene por qué ser el final. Pasé 6 años en Riverside por un crimen que no cometí. Podría haber dejado que eso me destruyera. En cambio, dejé que me enseñara. Y cuando llegó el momento de usar esas lecciones, para reconocer el peligro que otros no podían ver, para actuar cuando era más fácil huir, estaba listo. Marcus estaba de pie al fondo de la sala, asintiendo con aprobación. Sarah y el Dr. Harrison observaban desde un lado, testigos de la transformación de un hombre que todos habían dado por perdido. La mejor venganza contra un sistema que intentó quebrarte no es la destrucción, concluyó Ricardo, alzando la voz con convicción. Es el éxito. Es demostrar que su juicio estaba equivocado. Se está volviendo tan valioso, tan necesario, tan excepcional que ya no pueden ignorarte. Intentaron enjaularme. En cambio, me forjaron en algo más fuerte de lo que jamás comprenderán. Los aplausos fueron atronadores, pero Ricardo apenas los oyó. Pensaba en ese momento en el aparcamiento, cuando tuvo que elegir entre su trabajo y la vida de un hombre. Como esa única decisión había repercutido en todo lo que siguió, la conspiración expuesta, los criminales encarcelados, su propia redención confirmada 3 meses después, el Dr. Harrison llamó a Ricardo a su despacho con una noticia que le hizo temblar las manos. El misterioso cuarto socio había sido encontrado, no por la búsqueda digital de Sarah, sino por pura casualidad. Un contable de bajo nivel había presentado pruebas de que el cerebro era el primo del Dr. Harrison, alguien que se creía con derecho a la fortuna de la empresa y lo había orquestado todo desde la sombra. El arresto fue noticia, la conspiración consumada. Pero Ricardo no sintió satisfacción, solo un alivio exhausto. No habían ganado por venganza, sino por integridad. Por negarse a ceder en sus principios incluso cuando habría sido más fácil. Esa noche, Ricardo regresó a su apartamento. Ya no era el sofá de Angela, sino un modesto lugar que se había ganado a pulso. En su escritorio estaba la carta de aceptación de la universidad. Le habían ofrecido una beca completa para estudiar criminología, pues buscaban su perspectiva única sobre psicología criminal y rehabilitación. Pensó en aceptar. En usar la sabiduría que tanto le había costado adquirir para cambiar el sistema que le había fallado. En convertirse en algo más que un director de seguridad, en un defensor, en la voz de los que no la tenían, en la prueba de que la redención era posible. Pero primero, simplemente se sentó en la tranquilidad de su hogar, un lugar que era verdaderamente suyo, y se dejó llevar por el peso. El peso de ser juzgado, de ser inferior, de cargar con el peso de los prejuicios ajenos. Ricardo Silva había sido condenado a los 28 años, encarcelado durante 6 años por el crimen de otra persona, liberado en un mundo que lo veía como basura humana.
A los 34, había salvado una vida, expuesto a una conspiración y se había reconstruido como alguien a quien incluso sus enemigos debían respetar. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño. Es tener tanto éxito que no puedan negar tu valor. Está demostrando que su juicio dice más de ellos que de ti. Está creciendo tanto que el pozo en el que intentaron enterrarte se vuelve invisible a lo lejos, intentaron quebrarlo. En cambio, lo hicieron inquebrantable. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más historias reales de justicia, redención y el poder de elegir la integridad, incluso cuando el mundo te da todas las razones para no hacerlo. Porque a veces, las personas más fuertes no son las que nunca cayeron, sino las que se levantaron y demostraron que todos estaban equivocados.